El petróleo es un aceite natural formado por una mezcla heterogénea de hidrocarburos, acompañados de azufre, oxígeno e nitrógeno en cantidades variables. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro negro, menos denso que el agua y de un olor acre característico. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. ¿Cómo se explica el origen del petróleo? Podemos explicar el origen del petróleo a través de varias hipótesis, unas más aceptadas que otras. La primera se le denomina abiogenética. Las primeras hipótesis abiogenéticas fueron propuestas en el siglo XIX por el químico ruso Dmitri Mendeleev y el químico francés Marcellin Berthelot. Sin embargo, estas proposiciones tampoco se han aceptado en su totalidad. La hipótesis del origen inorgánico del petróleo sostiene que el petróleo natural se forma a partir del metano en las condiciones termodinámicas del manto superior. La hipótesis abiótica perdió terreno ante las evidencias del origen biológico del petróleo, como, por ejemplo, biomarcadores isotópicos. Una versión interesante de este tema es la que publicó Thomas Gold en 1986. Este científico europeo dice que el gas natural, el metano, que suele encontrarse en grandes cantidades en los yacimientos petroleros, se pudo haber generado a partir de los meteoritos que cayeron durante la formación de la Tierra hace millones de años. La segunda teoría se llama biogénica, quizá la más aceptada. La hipótesis sobre el origen orgánico del petróleo fue propuesta inicialmente por el erudito ruso Mihail Lomonosov. Participó el naturalista alemán Hund, quien llegó a la conclusión que se ha formado petróleo durante siglos por la descomposición de plantas y animales marinos. Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos, al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones de presión, temperatura y tiempo, se transformó lentamente en hidrocarburos, compuestos formados de carbón e hidrógeno, con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno y trazas de metales como fierro, cromo, níquel y vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo crudo. ¿Cómo son los yacimientos del petróleo y qué técnicas se utilizan para detectarlos? Un yacimiento, depósito o reservorio petrolífero es una acumulación natural de hidrocarburos en el subsuelo, contenidos en rocas porosas o fracturadas. Los hidrocarburos naturales, como el petróleo crudo y el gas natural, son retenidos por formaciones de rocas suprayacentes con baja permeabilidad. El yacimiento de petróleo puede ser primario cuando se encuentra en la misma roca en la que se ha formado, o bien ser un yacimiento secundario, cuando se formó en un sitio lejano y ha ido fluyendo hasta el lugar en el que yace ahora, movimiento con el que cambiaron algunas de sus propiedades. Desde el punto de vista económico, los yacimientos primarios son de modesta rentabilidad, pues la cantidad acumulada de reserva petrolífera es pequeña y además el petróleo no está muy concentrado, por lo que su extracción es lenta. Las trampas, última etapa de los procesos de formación de yacimientos, han sido clasificadas por los geólogos del petróleo en dos tipos: estructurales, formadas por estructuras geológicas que deforman el terreno y condicionan la captura y retención de los hidrocarburos, y estratigráficas, que se forman cuando capas impermeables al petróleo sellan una capa porosa o cuando la permeabilidad cambia dentro de una misma capa. Para buscar los yacimientos se utilizan diversas técnicas. En la exploración gravitacional, también llamado gravimétrico, esto se realiza mediante el estudio de las anomalías gravimétricas, las cuales son calculadas aislando el valor medio en un punto determinado. La gravimetría está caracterizada por su eficiencia, rentabilidad y versatilidad. En la exploración sísmica, mediante explosivos y vibraciones se obtienen gráficos que producen las ondas sísmicas y que dan información de la forma y profundidad de los estratos en el subsuelo. Esto resulta determinante para la ubicación de las trampas. En la exploración geoquímica, cuando los crudos son expulsados por la roca madre en diferentes etapas, ellos presentan propiedades físicas y moleculares diferentes. Normalmente estas diferencias se mantienen en el tiempo y pueden conocerse cuando se realizan estudios de yacimientos a nivel de campos petrolíferos. ¿De qué forma se extrae el petróleo de un yacimiento? La extracción petrolífera se lleva a cabo de acuerdo con las características propias de cada yacimiento. Cuando se quiere realizar la extracción del petróleo, se baja una especie de cañón y se perfora en la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, que se le conoce como tubería de producción. Existen varios métodos de extracción del petróleo, y en este caso, si tiene energía propia, se instala en la cabeza del pozo un equipo llamado árbol de Navidad, que consta de un conjunto de válvulas para regular el paso del petróleo. Si no se logra que se llegue a una presión necesaria, se utiliza otro proceso de extracción del petróleo. Uno de los más comunes es el balancín, que, mediante el permanente balanceo, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la superficie. ¿Qué petróleos son más costosos y de qué depende su precio?
El precio del barril del petróleo es el precio del que se le da a un barril de petróleo, considerándose un barril como 159 litros de petróleo. A lo largo de la historia los precios han oscilado dentro de un rango de los 20 a 150 dólares por barril aproximadamente. El precio del petróleo puede subir por diferentes factores, sin embargo existen tres que son determinantes. En el aumento de la demanda, al igual que sucede con muchos bienes, el incremento de la demanda de petróleo encarece el producto, en tanto se entiende que hay menor necesidad por esta materia. Esto sucede en caso de que la demanda supere la oferta, es decir, hay poco para vender por lo que bien aumenta su valor. Especulación financiera. La especulación, como su nombre lo indica, se basa en apostar a la mejor configuración del mercado posible según las reglas que regulan la economía y por lo tanto sacar beneficio. En las condiciones geopolíticas de los países productores, cualquier daño a la estructura material o a la mano de obra involucrada en la producción petrolera de un país va a provocar una subida. Clasificación de los diferentes petróleos, sus características y su composición. El petróleo puede ser clasificado de diferentes maneras, por el tipo de hidrocarburos. Petróleo parafinado. En su composición predomina el hidrocarburo saturado en un 75%. Sus características principales radican en que son muy fluidos, de poca coloración y bajo peso. Se utiliza principalmente para la obtención de gasolina, solventes para pinturas, etc. por su bajo contenido en azufre y altos puntos de congelación. Petróleos nafténicos o aromáticos. Contiene un 45% de hidrocarburos saturados en su composición, contiene bajo contenido de azufre y bajos puntos de congelación. Es utilizado para lubricantes diversos. Petróleo asfalténico. En su composición se observan altas cantidades de residuos como azufre y metales y, sobre todo, una alta viscosidad, por lo que es ideal para la creación de asfalto. Petróleo de base mixta. Se encuentra en todas las clases de hidrocarburos existentes, parafinas, nafténicos, aromáticos, etc. La mayoría de los yacimientos que se encuentran en el mundo son de este tipo, por el contenido de azufre. Petróleo dulce. Cuenta con una proporción menor del 0.5% de azufre, lo que es considerado un petróleo de alta calidad y suele ser procesado para obtener gasolina. Petróleo medio. El promedio de azufre en su composición comprende un rango entre 0,5 y 1%. Petróleo agrio. En su composición se puede apreciar un promedio de más del 1% de azufre, lo que da como resultado un costo de refinamiento mayor. Se utiliza en productos destilados. Según su gravedad API, se trata de unas siglas, American Petroleum Institute, lo cual determina la densidad que tiene el petróleo, cuán liviano o cuán pesado es. Si es mayor que 10, es más liviano que el agua. Petróleo crudo ligero. En su composición se aprecia un bajo contenido en ceras. Es considerado ligero el que posee una gravedad API de entre 33 y 39.9. Petróleo crudo medio. Su gravedad API comprende el criterio de entre 22,0 y 29,9. Petróleo pesado. Cuenta con una gravedad API entre 10 y 21,9. Este tipo de petróleo no fluye con facilidad, al igual que el petróleo extrapesado. Contiene una mayor densidad y peso molecular en su estructura. Petróleo extrapesado. Su estructura cuenta con una gravedad API menos de 10, es decir, que pesa más que el agua. ¿Cómo se obtienen productos más valiosos que el petróleo crudo y sus principales procesos para aprovecharlo? Para obtener productos más útiles y valiosos a partir del petróleo se tiene que iniciar un proceso que se llama refinación. Existen muchos procesos para esto. Algunos son: destilación fraccionada. Es la manera más antigua y común de separarlos. Es como la destilación normal. Calientas el petróleo hasta su punto de ebullición y dependiendo de los componentes que éste tenga, unos pasarán al estado gaseoso mientras que otros tardarán más. Y en el lugar en que se hace esta acción se llama columna de destilación fraccionaria. Tienen diferentes bandejas a diferentes temperaturas, de abajo a más grados y de arriba a menos grados. Así que a medida de que se condensa el vapor para formar el líquido, esos líquidos se colectan entre las bandejas. Esto quiere decir que los componentes del petróleo que tengan un alto punto de ebullición se quedarán abajo y los que tengan un menor punto de ebullición se quedan arriba. Reformado catalítico. Es fundamental en la producción de gasolina. Su objetivo es aumentar el número de octano de la nafta pesada obtenida en la destilación atmosférica del crudo. Esto se consigue mediante la transformación de hidrocarburos parafinos y nafténicos en isoprofánicos y aromáticos. Estas reacciones producen también hidrógeno, un subproducto valioso que se aprovecha en otros procesos de refino. Para ello se utilizan altas temperaturas, 490 a 530 grados Celsius, presiones moderadas de 10 a 25 bar y catalizadores sólidos de platino y otros metales nobles, soportados sobre aluminio. Este proceso se lleva a cabo en unidades diseñadas al efecto y que con frecuencia adoptan nombres registrados. El cracking térmico y el cracking
Catalítico. El cracking o craqueo térmico y el craqueo catalítico son reacciones que se usan para descomponer las moléculas grandes en compuestos más pequeños. La principal diferencia entre el craqueo térmico y el craqueo catalítico es que el craqueo térmico utiliza energía térmica para la descomposición de los compuestos, mientras que el craqueo catalítico implica un catalizador para obtener productos. El craqueo térmico es el proceso de descomponer compuestos grandes en compuestos pequeños a altas temperaturas y altas presiones. Los productos finales del craqueo térmico son pequeñas moléculas de hidrocarburos. La temperatura utilizada para este proceso es de aproximadamente 500 a 700 grados Celsius. La presión es de unos 70 atm. El craqueo térmico implica la ruptura de los enlaces carbono-carbono y los enlaces carbono-hidrógeno. La mayoría de las veces los productos finales son pequeños alcanos y alquenos, pero a veces también se dan pequeñas moléculas insaturadas como los alquinos. Cuando se forman enlaces químicos se libera energía. Del mismo modo, para romper un enlace químico se requiere energía. Por lo tanto, las reacciones que incluyen la rotura de enlaces requieren energía del exterior. El craqueo térmico es altamente endotérmico. El craqueo catalítico es la descomposición de grandes compuestos en pequeños hidrocarburos utilizando un catalizador ácido. Este proceso de craqueo se puede realizar en condiciones de menor temperatura y presión, por lo tanto, el funcionamiento de la unidad de procesamiento es mucho más fácil que el del craqueo térmico. Principales productos que se obtienen de los procesos. Como se está viendo en pantalla, esta es una pequeña tabla de algunos productos que se obtienen a través de los procesos de refinación. Está ordenado de izquierda a derecha: producto, masa molar, punto de ebullición, si es insaturado o saturado, o si es ramificado o lineal. Gracias por su atención, buen día.